El Evangelio se revela por la fe y para fe. Ahí regrésese ahí en el Romanos 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es la justicia de Dios, hermanos? ¿Qué sería la justicia de Dios? En pocas palabras, es el plan que Dios hizo para que nosotros fuéramos salvos. Es el plan que se fue fraguando desde el principio de los tiempos, en los cuales la humanidad estuvo perdida, pero vino un Salvador. Dios preparó el escenario, y qué curioso que después de tanto tiempo, tantos siglos, años y años, la misericordia de Dios no se había reflejado, no se había hecho conocer hasta que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Y ni siquiera aún los ángeles conocían lo que era la misericordia y la gracia de Dios, porque no había habido oportunidad de manifestarse ese amor, esa misericordia, que siendo pecadores, Cristo hizo ese sacrificio por nosotros. Y desde ese momento nuestra vida cambió, nuestra vida fue otra. Se nos puso un sello donde teníamos cierta porción de fe. Pero nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, es que esa fe crezca. Si no hacemos que crezca nuestra fe, o si no hay la oportunidad de que crezca, si la desechamos, si la vituperamos, las consecuencias pueden ser atroces. Y vemos ahí en el mismo capítulo, ahí en el versículo 18, ahí acompáñenme. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusas. No hay excusa. Si alguien quiere decir es que yo esto, yo otro, poniendo excusas, la palabra es clara, dice: no hay, no existe. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complacen en quien las hace. La gracia de Dios se nos es dada. De nosotros depende agarrar, entender esa gracia y hacerla nuestra. Pero la fe es el requisito para la salvación. Es un requisito que tenemos que el hombre, la mujer, para que pueda llegar a ser salvo. Y ahí acompáñenme ahí en el libro de Hebreos.
capítulo 10, verso 38. ¿Está ahí conmigo, hermano? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero ahí lo importante es, mas el justo vivirá por la fe. El autor del libro de Hebreos nos exhorta a no desmayar en la fe, a que podamos seguir continuando, a que podamos sentirle, tener esa paciencia y sobre todo la esperanza de que un día vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí en el versículo 38 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Y qué, hermano? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y me llama la atención ahí en Habacuc capítulo 2, versículo 3, donde dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. En contraste con el versículo 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Y esa es la esperanza de nosotros, de que el Señor no tarda su venida. Esa es la esperanza que todos debemos de tener. El que ha de venir vendrá y no tardará. El creyente debe de vivir por la fe, porque un día pronto nuestro Señor Jesucristo va a regresar en las nubes y vamos a ser transformados de muerte a vida y vida espiritual. Y en virtud de esa fe viviremos eternamente. Esa es la fe que nosotros debemos de tener día con día. La fe y la esperanza que un día los tiempos se han estado cumpliendo. Vivimos tiempos oscuros, tiempos donde los cuales la maldad ha llegado al límite, al colmo de la presencia de Dios. Y como en los tiempos de Habacuc venía un juicio sobre el pueblo, venían juicios de parte de Dios, donde estaba decretado ya un exterminio para el pueblo, pero había un pequeño remanente que tenían fe de que Dios los iba a librar, de que Dios los iba a salvar, de que Dios iba a estar con ellos. Y esa esperanza es la que nosotros tenemos día con día en estos tiempos, de que juicios vienen de parte de Dios hacia la tierra. Pero nosotros tenemos que vivir con esa fe de que estamos exentos de esos juicios. Y esa fe es necesaria para nuestra vida, para que nos fortalezca, para que podamos vivir en una vida de paz, de santidades hacia nuestro Dios, y que podamos conocer los tiempos finales en los cuales nosotros estamos viviendo. 4 tiempos en los cuales Dios habló esta frase a nuestra vida: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos somos justos? No por nosotros mismos, sino por el sacrificio que Cristo hizo en nuestra vida. Como dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe, no porque lo merezcamos, sino porque a Dios así le plació haber sido justificados por medio de la fe, en la cual nuestro Señor Jesucristo vino y pagó ese precio tan caro. Póngase de pie, hermano. Cuatro ocasiones en las cuales Dios nos da esta frase, y nos la da para que podamos entender y darnos paz y seguridad a nosotros.